querida Ligustrina. Bueno, llegó el día en que tenemos que llevar desde Río Grande hasta Ushuaia a la Ligustrina para que llegue a la casa de sus nuevos dueños. Hoy nos toca un día bastante complicado, con viento más o menos de 50 km por hora y con ráfagas más fuertes, pero bueno, es algo habitual acá en Tierra del Fuego y para los moteros fueguinos es una situación más que común. Pero bueno, acá Carmen está un poquito triste porque entregamos a la Ligustrina. Sí, así que chao bueno. Ligustrina. Bueno, nos despedimos de la Ligus. Gracias por habernos acompañado, Ligustrina, y que bueno, que sigan las buenas rutas. Así es, muy lindos kilómetros hicimos con la Ligus, una linda moto, la Royal Enfield Himalayan. Esta es una BS6 411, no vamos a entrar en los detalles de las especificaciones técnicas porque todos la conocen, pero lo que sí podemos decir que es una moto que nos permitió viajar a nosotros dos juntos. Yo peso más o menos 73, Carmen pesa como 50, y con un poco de carga nos permitía ir incluso con viento en contra a unos 80-85 km por hora, y cuando la situación del viento era más calma nos permitía viajar entre los 95 y los 100, subiendo un poquito más hasta los 105, 110 en algún esfuerzo para hacer sobrepaso. Pero es una moto para viajar más que tranquilo, despacio, disfrutar y para meterse en algunos terrenos más allá de los normalmente denominados rutas o caminos comunes, esos caminos que se denominan secundarios. Es una moto muy cómoda, Carmen la manejaba, una moto que así configurada como la tenemos nosotros con las defensas. Es una moto que está rondando más o menos los 180, 190 kilos, así que es una moto que tiene el centro de gravedad bajo. Eso también la hace más maniobrable, tiene unas 182 centímetros y medio de altura, lo cual también facilita a las personas de estatura mediana o un poquito más bajitos poder manejarla. Carmen, ¿cuánto medís? 1,60. 1,60, y ella llegaba a lo más bien y la podía manejar perfectamente. Perfectamente, y aquí cabe aclarar que es bastante cómoda para el acompañante. Bueno, así que ahora le vamos a hacer, le estuvimos haciendo unos retoques, ajustando los neumáticos, poniéndole un poquito de combustible, y ya salimos a la ruta a enfrentar los últimos kilómetros juntos con nuestra querida Ligustrina. Bueno, Daniel se está preparando para llevar a la Ligus a Ushuaia. No se quiere ir. Nos vamos ahora sí para Ushuaia, ruta 3 derechos al fin del mundo, con la Ligustrina a su nueva casa. Nos vemos en el camino. Bueno, y ahí se está yendo nuestra querida Ligustrina.
primera parada en el camino, más o menos transcurridos algo más de 30-35 kilómetros, nos encontramos en un sector de la ruta 3 que se denomina La Pista. Los vientos en este momento están cerca de los 50 km por hora, pero la ligustrina se viene comportando muy bien, viniendo a un ritmo de 100, 105, 110 en algunos momentos, que es la velocidad máxima que se puede transitar la ruta nacional 3. Y como buenos moteros estamos obligados a respetar las normas de tránsito porque es la base de la seguridad para todos. Continuamos rumbo a Ushuaia. Hay otra cosa que no les comentamos, obviamente como se habrán notado estoy viajando solo en la moto porque Carmen nos acompaña en el auto, porque como vamos a entregar a Trina en Ushuaia, ella nos va a traer de vuelta luego cuando tengamos, de alguna forma vamos a tener que regresar en esos 220 kilómetros que nos separan entre las dos ciudades. Así que en esta oportunidad cada KM y CM se desdobla, una parte en la ligustrina y la otra parte el autito, pero seguimos a continuar rumbo a Ushuaia. Una segunda parada en esta ocasión en la ciudad de Tolwyn. Tolwyn, en idioma Selknam, que es una de las lenguas aborígenes de Tierra del Fuego, significa corazón. Por eso el lema de esta ciudad es Tolwyn, corazón de la isla, también conocida como la ciudad mediterránea porque está en el centro entre Río Grande y Ushuaia. Así que ahora vamos a ponerle un poquito de combustible a la ligustrina y hacer los últimos 100 kilómetros que nos separan entre Tolwyn con Ushuaia. Y ahora viene la parte más bonita de la ruta. No sé, más bonita no, porque en realidad la ruta es muy linda, ¿no? Viene la parte que se denomina la ruta escénica, porque atravesamos literalmente la cordillera de los Andes. No nos olvidemos que Ushuaia es la única ciudad de la República Argentina que se encuentra cruzando la cordillera de las Andes. Así que los ushuaienses son trasandinos, pero trasandinos argentinos. Así que hacia allá vamos, previo a hacer un poquito de combustible. Pocos kilómetros después de Tolwyn hicimos un alto en el mirador del lago Fagnano. Este maravilloso lago de origen glaciario posee una extensión superior a los 100 kilómetros y abarca el territorio de la República Argentina y de Chile. Sin embargo, es la Argentina quien posee más del 90% de la superficie de este magnífico espejo de agua.